El sentido de pertenencia es de las necesidades más básicas del ser humano. Por ejemplo, yo cuando llegué a terapia el primer día y me senté en esa silla, yo supe perfectamente que ese era mi sitio. No sé cómo explicarlo, nos unía el mismo pasado, el mismo dolor. Esto hace que te sientas protegido de alguna manera. Entonces, ¿de dónde viene el sentido de pertenencia? Pues tiene un origen evolutivo. Su función es, como todas las necesidades básicas del ser humano, salvaguardar la especie. Es decir, con un grupo tenemos acceso a recursos, protección, reproducción. Según Maslow, en la pirámide podéis ver que el sentido de pertenencia ocupa el tercer nivel justo después de las necesidades fisiológicas y de seguridad. O sea, ahí es nada. Las sociedades teocráticas como son las sociedades islámicas, tienen un sentido de pertenencia muy muy fuerte, porque todo gira alrededor de la idea de Dios. Incluso a nivel político vemos que tienen su propia ley de Dios reinterpretada, que es la Sharia. Lo que estamos viendo es que el mundo musulmán ha reasumido el papel rector de la religión dentro de la sociedad, utilizando los púlpitos, los centros de enseñanza, la presión inmigratoria, las alianzas con ciertos grupos políticos, mediáticos y universitarios, las pantallas de televisión y sobre todo las redes sociales para administrar sus doctrinas a lo largo y ancho del planeta. En otras palabras, estamos asistiendo en los últimos años a la reactivación de un sistema islámico global dirigido por la Sharia, la reactivación del califato, que es un proyecto universalizante. Vale, esta cohesión da propósito a sus vidas. Y es algo que en Occidente hemos perdido fulminantemente, probablemente desde la Revolución Francesa. Este sentido de pertenencia que tienen las sociedades musulmanas les impide la integración directa con las sociedades occidentales, porque precisamente sus valores chocan frontalmente con los nuestros. Esto hace que se generen guetos en las ciudades donde se conviva con sus semejantes, alimentando el tribalismo, es decir, nosotros contra ellos. Nosotros vivimos aquí, ellos viven allá. Pero esto no es nuevo. Lo veis en cualquier gran capital del mundo. Los chinos están en el barrio chino. Esto es así. ¿Por qué? Por el sentido de pertenencia. El globalismo ha tratado de vendernos la idea de que el conglomerado étnico funciona a las mil maravillas, pero esto no es real. Solamente con observar la historia del ser humano ya sacamos una conclusión. Pero si hablamos de culturas directamente antagónicas, es otra historia. Aquí obviamente estoy hablando en términos generales, porque para hacer un análisis sociológico no podemos hablar de tu vecino Ahmed, que seguramente sea una persona maravillosa, incluso sea gay, aunque no pueda decirlo abiertamente en su círculo, o te lo encuentres en la sauna. O sea, me parece genial, forget it. Vamos a hablar concretamente del caso de Cataluña. Esta noticia salió hace nada, ¿vale? Datos que indican que en Cataluña las agresiones a gente del colectivo LGTB están en máximos históricos, que se han incrementado pues un montón en los últimos pocos años. Han crecido desde el año pasado enormemente. Y en estos momentos 43% de las agresiones de toda España se producen en Cataluña, que no tiene una población más allá del 16% de la población española. ¿Por qué? Porque Cataluña es la provincia de España que más musulmanes acoge. Concretamente representan el 30% de los musulmanes de toda España. Predominan ciudadanos marroquíes y pakistaníes. Bien, vamos a ver lo que opinan en sus respectivos países sobre la homosexualidad. En Marruecos está penalizada bajo el Código Penal, es decir, en el artículo 489. Criminaliza los actos sexuales entre personas del mismo sexo, con penas que van desde 6 meses hasta 3 años de prisión y multas económicas. Vale, en Pakistán es muchísimo peor. En Pakistán, que es una república islámica, la homosexualidad es vista como una violación de las enseñanzas del Corán. Pero recordad que allí también les gustan mucho los matrimonios forzados y acostarse con niñas. Entonces, bueno, no solo hablamos de penas de cárcel, sino que hablamos de ejecuciones. Sí, ejecuciones. Y diréis, ¡hala, joder, qué sorpresa! Seguramente esto no os lo esperabais, ¿no? Vale, ahora vamos a ver los países más peligrosos del mundo para un homosexual.
Estáis viendo que estoy diciendo un homosexual, no estoy hablando de colectivos, porque sabéis que no me gusta lo de colectivizar a las personas. A ver, los vamos a ver aquí, son los que aparecen en oscurito, ¿eh? Bien, pues aquí los homosexuales viven en total clandestinidad. Ahora imagínate que eres un pakistaní de 18 años que vienes a Barcelona y que es la primera vez en tu vida que ves a dos maricones besándose en la calle. Es muy probable que tu reacción sea de rechazo o incluso agresiva. No por el hecho de que nunca lo hayas visto, que también, sino porque en tu país, por ley, es un atentado grave a la palabra de Alá. Recordad que son sociedades teocráticas. Recordad también que el sentido de pertenencia a un grupo es muchísimo más importante a nivel psicosocial que cualquier otra cosa. Entonces, es un atentado a tu propia identidad. Aquí es cuando entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque no hay una política de integración real y de bienvenida donde te digan, oye, vas a ir a este país y te vas a encontrar con ciertos comportamientos que probablemente estén violando tus creencias. Esto creo que se hizo en Suecia. No me hagáis mucho caso, pero me pareció leer que sí que les enseñaban que las mujeres allí iban con minifalda y que era algo habitual, ¿vale? Pero aquí no lo hacemos, aquí no destinamos dinero a integración, aquí directamente tiramos a la gente ilegal en la calle en una suerte de creencia de que incluso siendo ilegales van a encontrar trabajo. ¿Cómo vas a encontrar trabajo si eres ilegal? Tenemos que entender que es normal su reacción en términos de que es previsible. Pero la pregunta aquí debería ser si realmente nosotros estamos protegiendo estos derechos adquiridos. Es decir, ¿cuánto tiempo hemos estado la gente homosexual en el armario durante décadas y décadas y décadas y décadas para que ahora se genere un conflicto que era totalmente innecesario? ¿Quién está protegiendo ahora mismo esos derechos? Es que estamos viendo que las agresiones homosexuales en Cataluña se han incrementado. Sí, claro, obviamente se han incrementado. Y podéis decir, no, bueno, es que los catalanes son súper homófobos. Sabéis perfectamente que no. Era muy evidente que esto iba a pasar tarde o temprano. Si ya ha pasado en el resto de los países de Europa, ¿por qué íbamos a pensar que aquí iba a ser distinto? Pero tenemos que ir un paso más allá y pensar en cómo solucionarlo. O sea, desde mi punto de vista, el Islam, en concreto la Sharia, es incompatible con los valores de Occidente. Y si os interesa el tema, leeros un libro que se llama Islam y Feminismo, de Paloma Hernández, que es una filósofa española buenísima, tiene un canal que se llama Fortunata y Jacinta. Ella es la única persona que yo creo que se ha saltado el posfeminismo por montera y ha hablado abiertamente de cosas que pues a la gente un poco más coherente pues nos preocupa realmente. Claro, porque esto confronta directamente el relato de la izquierda posmoderna, entonces van a hacer todo lo posible porque esta clase de noticias no salga mucho a la luz. Pero al final la información fluye, internet es de todos y la gente lo va a vivir en sus carnes. Es que solo es cuestión de tiempo que veamos esta clase de conflictos en Cataluña a diario, o como a mí me gusta llamarlo, Cataluña, ¿no? Tenéis luego también ciertos casos que os he ido poniendo aquí, pero hay uno que me llamó mucho la atención, es el del alcalde musulmán que quitó la bandera del orgullo del ayuntamiento. Yo no creo que la bandera LGTB tenga que estar en un ayuntamiento, que no considero que sea el espacio para colgar esa clase de bandera. Creo que tiene que estar la bandera de la comunidad y la bandera del país, sin más. Pero él no la quitó en ese sentido, la quitó porque era musulmán. Que no se os olvide, o sea, esto es así. Entonces a mí me gustaría, que le diéramos una vuelta y que pensáramos en maneras o formas en las que creamos que esto se va a poder solucionar. Cuéntame tú qué piensas aquí abajo y te digo una cosa, yo en ese sentido no tengo ningún miedo porque si hay que hacer otra cruzada, se hace otra cruzada con purpurina y en tacones tranquilísimamente. Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat
Esto va a ser una cuestión de marcar los límites de cada uno. Al final, una convivencia es una cuestión de respeto mutuo, pero claro, sin olvidarse quién es el inmigrante y quién es el emigrante, ¿no? Que esas son dos palabras que han intentado también borrar, ¿no? Y ya la terminología la han reducido a migrante, ¿no? Para como desdibujarnos esta idea de fronteras. No. Hay una persona que se va y otra persona que llega. Hay un flujo de migración. Entonces, bueno, tenemos que pensar en cuáles son los derechos que queremos proteger, que son los derechos de las personas que viven en ese país, y qué tipo de medidas podemos implementar para que esto no acabe siendo Bélgica. Un nuevo partido islámico entra con fuerza en la escena política belga. La formación llamada Islam ha obtenido 2 concejalías en las municipales celebradas en Bruselas. Habían presentado 3 candidatos. El partido nace con la vocación de defender los intereses de los musulmanes belgas, como la introducción de comidas halal en los restaurantes escolares.